En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Nuevamente, hoy quiero compartir otro tema. Que también este tema el tema es el tema del anticristo, ¿sí? Es un tema también muy cuestionado entre los hermanos separados hacia nosotros, y creo que es bueno saber y compartir esta situación de los anticristos, porque para ellos todo es motivo de objeción, de ataque. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar abiertos, agarrar nuestras Sagradas Escrituras y ponernos a estudiar, sí, claro, ponernos a estudiar, ponernos a leer las Sagradas Escrituras, porque como decía San Jerónimo, el que no lee las Sagradas Escrituras no conoce a nuestro Señor Jesucristo, y esa es una triste y gran verdad. Además, vamos a hablar hoy, como les vuelvo a repetir, de los anticristos. Para los hermanos separados, el anticristo, para ellos, según es el Papa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El primer cuestionamiento que tenemos que hacernos nosotros hacia esas objeciones, mentiras, no sustentadas en las Sagradas Escrituras, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, así como ellos nos dicen dónde dice en la Biblia, nosotros también tenemos el derecho también nosotros de refutar y ya de despertar en ese sentido y decir, quiero que me muestres en las Sagradas Escrituras donde se diga que el Papa es el anticristo. Esta es la primera pregunta que yo haría, o que yo te invito a que tú cuestiones y que tú también lo hagas si alguien te cuestiona en ese sentido, ¿sí? Porque ellos son muy literales, como siempre se los he dicho, que son muy literales, y todo, toman, sabemos que hay 7 géneros literarios, pero ellos todo lo basan de una manera literal, que no es correcto en su forma de planteación de ellos o interpretación que le quieran dar ellos siempre a las Sagradas Escrituras. Ahora, tocante al tema del anticristo, yo quiero que hagamos una pequeña reflexión entre nosotros mismos y a la vez una exhortación que yo hago hacia ustedes. Un anticristo es algo que está opuesto a Cristo, ¿sí? Y yo voy a tomar primero como referencia el anticristo. Primero, puede existir entre nosotros como católicos, como creyentes, sí. Sí puede existir. ¿Por qué? Por la simple razón muchas veces de que nosotros, en teoría, que somos buenos cristianos, y yo lo hago en una exhortación, en una crítica constructiva, porque yo no soy nadie para juzgar a todos aquellos hermanos que van a ver este video, no. El sentido es crítico, constructivo, pero también es una exhortación unos a otros, que debemos de reanimarnos, ¿sí? En todo sentido, en todo momento. Aquí la situación es que muchas veces podemos tener esa actitud de anticristos. ¿En qué sentido o por qué se los digo? Porque muchas veces se nos hace muy fácil y no vamos a la Eucaristía, mucho menos no nos confesamos, no comulgamos. Y de ahí ese pensamiento, consciente o inconscientemente, nosotros como católicos, aún viviendo la fe verdadera, la única iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica, nosotros tenemos ese comportamiento, esa actitud de anticristos. Anticristos es aquel que está opuesto a Cristo. Ese es un anticristo en pocas palabras, ¿sí? El que es opuesto a Cristo. Entonces, esa actitud, ese comportamiento que existe hablando de nosotros como católicos, consciente o inconscientemente, rechazando los sacramentos, rechazando ir a la celebración eucarística, de ahí de alguna manera tenemos un pensamiento de anticristos, que en otro sentido también es un protestante en la Iglesia Católica, también se relaciona en ese sentido, ¿sí?
Quise empezar con esto porque no nada más es la objeción o el ataque de los hermanos separados hacia nosotros, sino o sea, empezar desde nosotros mismos, que puede haber, este, que puede haber entre nosotros anticristos o pensamiento o mentalidad protestante, sí puede haber, porque nos resistimos a, a la enseñanza, a la palabra que Dios nos dejó en las Sagradas Escrituras. Y como siempre se los he dicho, vamos a argumentar esa situación con las Sagradas Escrituras como siempre tiene que ser. Y voy a dar lectura a Mateo 24:24 para que veamos que ahí en el Evangelio de San Mateo, quién fue el primero que nos advirtió, que nos anunció de esos falsos profetas. Fue nuestro Señor Jesucristo y vamos a verlo aquí en Mateo 24:24. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Palabra de Dios. Entonces vemos claramente aquí que Jesús, en el Evangelio de San Mateo, ya nos dice que vendrán falsos profetas, falsos mesías. Tenemos que tener aquí en cuenta una situación. Una de las características de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, pero también es actual, ¿sí? Tomando como referencia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que había varios grupos religiosos que no compartían su sentir, su pensar, su doctrina. Y para no ir lejos, en aquel tiempo estaban los saduceos, simplemente ellos no creían ellos en la resurrección de los muertos, ¿sí? Como un ejemplo nada más, pero un ejemplo que es vivo, que es real y que sí existió o que existe, hablando de los saduceos, que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que hacía prodigios, milagros, y aún así, ellos hablando de los fariseos y saduceos, que eran grupos religiosos opuestos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, por eso aquí Jesús hace esta exhortación, hace esta prevención, diciéndonos que habrá falsos profetas, falsos mesías. Y vamos a ver que así toda la enseñanza, toda la doctrina que está sustentada tanto en la tradición de los apóstoles como en las Sagradas Escrituras, vamos a ver que sus apóstoles tienen ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, y nos lo dicen, por ejemplo, nos lo dice Pablo, nos lo dice Juan, nos lo dice Pedro. Entonces vamos a irnos a Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y siguientes, para que veamos ahí también cuál es el sentir de Pedro, cómo nos exhorta en su carta. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, haciendo mención al pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros, introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está el acecho y su destrucción es inminente. ¿Sí? Aquí no es más que una radiografía, y aunque les duela a los hermanos separados, de ellos. ¿Sí? Introducirán y todo será, inspirarán el amor al dinero. ¿Sí? Aquí no es más que un resumen hablando del diezmo, ¿sí? Porque sabemos de antemano que ellos sí exigen el diezmo cada 8 días. Entonces, en este sentido, como lo manifiesta Pedro, se refiere exclusivamente a eso, amantes del dinero. Nos vamos a ir también aquí a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y siguientes, ¿sí? Porque esos falsos profetas vienen a enseñarnos una doctrina, un mensaje
fuera de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó en los apóstoles, en la enseñanza, en el tiempo que Jesús estuvo aquí con nosotros en el mundo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Palabra de Dios. Entonces, como les vuelvo a repetir, una de las características es que el mensaje es actual. ¿Y cómo lo podemos saber? Vienen y nos tocan la puerta, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son los más, normalmente los que andan así, enseñando doctrinas diabólicas. No es el mismo Cristo el que nos enseñan, no es la misma palabra, porque mucha gente de nosotros tiene esa idea, que uno los escuche, porque dicen, es el mismo Dios. No es el mismo Dios en la forma en que ellos nos lo presentan. ¿Por qué? Hablando de los testigos de Jehová, por ejemplo, para ellos Jesús no es Dios, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Entonces no podemos recibir a esa persona que nos traiga un mensaje diferente de acuerdo al que hemos enseñado, de acuerdo al que hemos recibido, perdón. Entonces, no podemos recibir en ese sentido a esas personas, ¿sí? Aquí como nos lo dice San Pablo, para finiquitar esta parte que creo que es sencilla, clara, pero que podemos argumentar, como siempre tiene que ser en las Sagradas Escrituras, pero es importante que sí sepamos ubicar los textos bíblicos, que meditemos, reflexionemos, que tengamos pues un criterio en cuanto a que no es la misma doctrina de la cual hemos recibido nosotros, ¿sí? Como vuelvo a repetir, nosotros estamos en la iglesia que Cristo fundó y tenemos la argumentación sustentada bíblica e históricamente. Estos versículos yo sé que ellos te los pueden aplicar a ti, sí, pero no son aplicables del protestante hacia el católico por la simple razón de que ellos no aceptaron la tradición apostólica. Por esa simple razón. Dentro de la tradición está la sucesión apostólica, entonces para ellos ese mensaje que nos lo quieran refutar a nosotros no es aplicable, simplemente porque ellos no vienen de Cristo. Por esa simple razón, pero es bueno que tú lo sepas, que tú lo argumentes, que lo sepas y que también lo sepas compartir a los demás, porque hay muchas dudas muchas veces entre nosotros. Es bueno que tú lo sepas, lo argumentes, lo comprendas, lo entiendas, pero que lo des con base bíblica. Que eso es lo más importante, que no sean palabras tuyas, sino con base bíblica que aquí se está presentando y que tú lo puedes corroborar. Y con esta cita culmino, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y siguientes. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Renegarán de la fe. Aquí también se desprende la situación del pecado de apostasía. Apostasía es el pecado de renegar de la fe. ¿Sí? Eso es la apostasía. Abandonar la fe, pero también renegar de la fe. Eso es la apostasía. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aquí está lo que les decía de los testigos de Jehová. El anticristo es el que es opuesto a Cristo. Si el testigo de Jehová viene y me presenta una doctrina que no es la que yo he recibido de nuestro Señor Jesucristo como base en los apóstoles, es una doctrina diabólica. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Hasta ahí le voy a dejar, palabra de Dios. Eso te lo pongo nada más como referencia para que tú estés ubicado en el sentido
de que tú no puedes aceptar, escuchar el mensaje de otra doctrina, de otra iglesia que sea fuera de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, aquí tanto nuestro Señor Jesucristo, que nos advierte en Mateo, como San Juan, como Pedro, como Pablo, nos dicen a través de las Sagradas Escrituras, hay una enseñanza, una secuencia, una congruencia en ellos, aún así como apóstoles, para que veamos que realmente esas doctrinas diabólicas no tenemos que tomarlas nosotros presentes en cuanto a nosotros, vamos, ¿sí? Bueno, eso es todo en cuanto a este tema de los anticristos, para que tomes nota, reflexiones las citas que les acabo de presentar, que te sigas formando, que te sigas instruyendo, pero que también transmitas estos temas que se han compartido, que te sigas suscribiendo, si es de tu interés, que te sigas formando, que sepas la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, y pues que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.